Dios le bendiga a todos en esta noche. Le damos la bienvenida a nuestro estudio Separados para vivir una vida en santidad. La semana pasada empezamos este maravilloso estudio y en esta semana continuaremos estudiando lo que es la verdadera santidad, lo que es vivir vidas separadas para el Señor. Y le damos las gracias a Dios que podemos a través de estos medios impartir este estudio, impartir esta palabra y permitir que sea de bendición a cada una de nuestras vidas, a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia local, de la Iglesia Cristiana del Calvario. Estamos muy contentos de poder compartir esta palabra con cada uno de ustedes. La semana pasada, ¿verdad? Estudiamos acerca de la necesidad que tenemos de recuperar lo que es la verdadera santidad, la definición de la verdadera santidad, lo que es poder, ¿verdad? Ver la santidad en todo su esplendor, ver la santidad por lo que ella es, algo que refleja la imagen, el carácter de nuestro Dios y sobre todas las cosas, entender que vivir una vida separada es vivir de acuerdo a quien pertenecemos, que es al Señor. Y entonces en esta semana vamos entonces a estudiar lo que es o considerar algunas razones, algunas causas por las cuales debemos motivarnos a vivir vidas separadas, a vivir vidas santas. También, ¿verdad? Vamos a identificar algunas áreas en nuestras vidas en las cuales por alguna razón la santidad no es algo que nosotros tenemos pendiente. Identificar cosas en nuestras vidas en las cuales debemos de considerar un poquito más lo que es la verdadera santidad. Y para empezar, lo primero que quisiera, ¿verdad?, compartir con ustedes es instarlos o de alguna forma, ¿verdad?, motivarlos a que seamos sinceros. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las razones por la que a veces nosotros se nos hace difícil buscar ser santos o buscar la santidad, vivir en separación, vivir de acuerdo a quien le pertenecemos, es por el hecho de que a veces nosotros pensamos que estamos más altos, tenemos un concepto más alto de nosotros del que deberíamos tener. La realidad es que para poder buscar la santidad tenemos que primero aceptar en dónde estamos en nuestra vida con el Señor, en dónde estamos en nuestra vida de separación para el Señor. La realidad es que una pregunta que yo me hago mucho es si es verdad que no me resulta más fácil, ¿verdad?, no ser santa, no vivir una vida de santidad. Y ser sincera al contestar esta pregunta es muy importante, porque si yo digo, oh, no, para mí se me hace fácil separarme, para mí se me hace fácil vivir una vida santa, me estoy engañando a mí misma y entonces no le estoy dando permiso al Espíritu Santo a que revele la falta de santidad que hay en mí. Lo primero que yo quiero invitarle a hacer en esta noche es que usted sea sincero y pueda decir en dónde yo estoy en mi búsqueda de santidad con el Señor, cuánto en realidad yo deseo ser santa, cuánto yo deseo ser santo, cuánto yo deseo ser separada para el Señor. En Jeremías 13:23 un versículo que yo siempre recito, y es que dice, mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. No podemos esperar a hacer lo correcto si estamos habituados a hacer lo incorrecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir en dónde nosotros nos encontramos. Para buscar la santidad tenemos que admitir, ¿verdad?, que no tenemos ese anhelo de buscarla, que no sale de nosotros, que así como el etíope no puede quitar sus manchas, a mí se me hace difícil quitar ese deseo de satisfacer la carne y no satisfacer el espíritu.
porque esto es lo que nos va a ayudar a que tengamos que ir al Espíritu Santo, a que tengamos que ir al Señor y decirle, Señor, tienes que ser tú el que me santifique. Yo quiero entregarte mi corazón, yo quiero entregarte esa área que yo sé que no es santa en mi vida para que con tu ayuda ella pueda ser santificada. Lo segundo es que hace que la santidad se haga de algo tan difícil de captar, de aceptar, de anhelar. Es el hecho de que si nosotros no podemos a pensar en que tenemos que dormir, tenemos que vestir, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos que ser parte de la sociedad, todo para la gloria del Señor, todo para que Él sea glorificado, eso puede ser abrumador. Eso puede hacernos pensar o sentir que es imposible. O sea, ¿cómo yo puedo decir la forma que yo cuido a mi niño o a mi niña es glorifica al Señor? La forma que yo me conduzco en mi casa glorifica al Señor. Puede sentirse como que es algo abrumante, como que es algo inalcanzable, pero esto es lo que nos hace, ¿verdad? Nuevamente, ir a donde Dios, ir a donde ese Espíritu Santo y pedirle al Señor que de alguna manera Él convierta lo que no es normal en normal. Y me explico. Cuando nosotros comenzamos a vivir vidas separadas, a vivir vidas santas, de una manera constante, de una manera habitual, esto se va a convertir en lo normal. Lo normal para mí es hacer las cosas para agradar a Dios. Lamentablemente, en el día de hoy, muchas personas, y yo me incluyo, hacemos las cosas y cuando agradamos a Dios, nos sorprendemos, porque pensamos, wow, lo hice, lo logré, pero la realidad es que la razón por la que hacemos eso es porque no es lo normal. Pero cuando vivir una vida santa, cuando vivir una vida separada, cuando vivir una vida que glorifica a Dios, se convierte en lo normal en nuestras vidas, entonces podremos, ¿verdad? Anhelar y vivir en santidad porque va a ser parte de nosotros. Tenemos que ser sinceros y decir si en estas dos áreas nosotros podemos ser sinceros y identificar dónde nos quedamos cortos. ¿Cuál es el área que de verdad tenemos que entregarle al Señor sin justificarnos, sin argumentos, sin decir, es que esta persona me hace difícil que yo viva la santidad, es que la sociedad, porque mientras estemos argumentando con el Espíritu, no le vamos a dar parte al Espíritu a que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces, eso es lo primero. Ahora vamos a entrar a lo que es cosas que deben de motivarnos a vivir vidas santas. Verdad, cuando yo hablo de motivarnos a vivir vidas santas, es lo primero que nos motiva es el hecho de que le pertenecemos a Dios, como discutimos la semana pasada. Pero hay otros aspectos, ¿verdad? Que si nosotros le ponemos peso, van a lograr o van a hacer que nosotros quisiéramos vivir vidas santas. El número uno es la santidad de Dios. La santidad de Dios es la motivación número uno para nosotros para querer vivir vidas santas. No tan solo porque le pertenecemos a Él, sino porque queremos reflejar su imagen. Queremos, ¿verdad? Que Él pueda verse a través de nosotros para otras personas, como decía ahorita, para nuestros niños. A lo mejor los niños que no entienden quién es Dios, de la única forma que van a ver a Dios es a través de ti. Las personas que no le sirven al Señor, de la única forma que van a ver de Dios es de ti. Tener esa en mente que la santidad de Dios es algo que debe de motivarnos porque somos el reflejo de Él para otras personas. Y tener en mente que la santidad de Dios es la medida y la fuente de nuestra santidad.
Una de las cosas que yo siempre tengo en mente, o he aprendido a tener en mente a través de estudiar este tópico, es el hecho de que mientras yo mida mi santidad con la santidad de otra persona, puede que yo parezca santa. Puede que yo, ¿verdad?, de una talla más alta que otra persona, pero cuando yo mido mi santidad con la santidad del 3 veces santo, ahí se caen mis argumentos. Ahí yo tengo que decir, Señor, yo necesito que tú me santifiques. Entonces tenemos que, de alguna forma, crear en nuestras mentes el hecho, el hábito de no medir nuestra santidad con otras personas, sino de medirla con la santidad de Dios. Esa es la motivación, porque al hacer eso nos va a motivar a querer llegar hacia donde Él está. Mientras comparemos nuestra santidad con los de otros, no desearemos la santidad. Porque cuando veamos que otro falla, vamos a decir, pues yo no he fallado, yo estoy bien. Cuando vemos que otro a lo mejor no se asemeja a Dios, vamos a decir, pues yo me asemejo a Dios más que esa persona. Pero cuando Dios se convierte en nuestra fuente, en nuestra medida de santidad, entonces tenemos que cada día ir donde Él y decirle, yo necesito que tú me santifiques, yo necesito que tú trabajes en mí. Y esto es lo que tenemos que entender, que su santidad es lo único que puede revelarnos la falta nuestra y el gran espacio que hay entre la santidad de Él y la santidad mía. Solamente el Espíritu Santo lo puede llenar. Y esto es algo que es fascinante para mí porque me he dado cuenta o me ha hecho dar cuenta el hecho de que en realidad mi santidad no tiene nada que ver con otras personas, no tiene nada que ver con mi iglesia, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en mi hogar. Mi santidad tiene que ver con mi relación con Dios y yo querer cerrar ese espacio que hay entre Dios y yo. Esa es la primera. La segunda razón por la que debemos de motivarnos, ¿verdad?, a vivir vidas separadas, es el hecho de que ser santos es nuestro propósito divino. Cuando Dios nos creó con con el propósito, con la determinación de que fuésemos santos. Mire lo que dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, yo sé que muchas personas en el día de hoy andan buscando y andan preguntándose, yo era una de ellas y soy una de ellas todavía, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué yo estoy aquí? La respuesta que yo te puedo dar en esta noche es que tú estás aquí para ser santa. De acuerdo a las escrituras, Dios te creó para que fueras santo. Dios te creó para que fueras separado para Él. Y entender esta verdad, entender que fuimos creados con este propósito, debe de ser la mejor motivación. Porque si nosotros podemos encontrar motivación ¿verdad?, en llenar el propósito nuestro, en hacer lo que tengo que hacer, si tengo que trabajar 20 horas a la semana, al día lo voy a hacer porque tengo un propósito, a lo mejor de comprar una casa, a lo mejor de comprar un carro. Si yo me puedo desgastar para vivir un propósito humano, ¿cuánto más desgastarme para vivir el propósito divino de mi Creador? Amén. Eso es algo que tenemos que tener en mente. Motivarnos a ser santos por el hecho de que ese fue el propósito para el cual Dios nos creó, para que fuésemos santos como Él. La tercera razón para motivarnos a vivir vidas santas y separadas para Dios es que el precio que Cristo pagó por nosotros es suficiente. No hay motivación más grande que querer honrar de alguna manera, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.
Yo siempre pienso que cuando una persona hace algo por nosotros, nosotros buscamos la forma buscamos 20,000 formas, por decirlo así, de agradecer, de demostrar que estamos agradecidos. Esa persona se convierte en alguien especial para nosotros. Y lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente motivación para que tú y yo deseemos vivir vidas separadas. Cuando toleramos el pecado, cuando decidimos que no vamos a vivir vidas santas, cuando decidimos que no vamos a vivir vidas separadas, cuando decidimos que no vamos a pelear contra nuestra carne, literalmente estamos despreciando lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Estamos, ¿verdad?, quitándole valor a ese sacrificio que Él hizo. Yo siempre, ¿verdad?, mientras estudio esto, me acuerdo de esta canción que dice, hoy yo siempre amaré esa cruz. Y es una canción, ¿verdad?, que uno la canta y uno se la vive y los pulmones a veces hasta pierden aire porque uno quiere dejarle saber al Señor, yo siempre voy a amar tu sacrificio. Pero entonces yo me pregunto, si yo no estoy persiguiendo la santidad, si yo no estoy persiguiendo el propósito para el cual yo fui creada, en realidad yo amo la cruz, en realidad yo le doy el valor a la cruz que la cruz tiene, o simplemente canto ese himno porque mueve mis sentimientos y me hace sentir bien. Y este es algo que tengamos, que yo quisiera, ¿verdad?, proyectar, que cuando nosotros declaramos que yo amo la cruz de Cristo, yo literalmente estoy declarando que yo decido vivir una vida de santidad, que yo decido vivir una vida de separación para Él, que yo decido honrar su sacrificio en la cruz, porque es de la única manera que yo puedo de alguna forma, ¿verdad?, honrar lo que Él hizo por mí. La cuarta razón por la cual, ¿verdad?, debemos de sentirnos persuadidos a vivir vidas santas es porque es literalmente porque somos santos. Y este es un punto que a mí me toca en lo personal, porque mientras yo estudiaba este tema, me acordé y buscaba en las escrituras, en la palabra, me acordaba de la iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios, para aquellos que han estudiado esta maravillosa iglesia, esta maravillosa carta del apóstol Pablo, era una iglesia que no estaba viviendo una vida santa, era una iglesia que estaba envuelta en tantos pecados, envuelta en tantas cosas del mundo, se habían, ¿verdad?, de alguna forma olvidado de las enseñanzas de Pablo. Pero algo que Pablo hace que a mí me llama tanto la atención y me conmueve es el hecho de que si vamos a la primera carta de Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 2, cuando Pablo comienza a escribir la carta, mire cómo él les dice a la iglesia. Él empieza la carta diciendo, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y esto es algo que me impacta porque Pablo conocía, si usted lee la carta completa, Pablo conocía la situación en la que estaba la iglesia, la corrección que la iglesia necesitaba. Sin embargo, esto no quitaba el hecho de que ellos seguían siendo santos, de que ellos seguían siendo llamados, santificados por el Señor Jesucristo. Y esto es algo que a mí me impacta, porque esto me recuerda que aunque yo falle mañana, yo seguiré siendo santificada, yo seguiré siendo santa. Y entender esto, ¿verdad?, es un concepto
que a lo mejor puede traer confusión o controversia, perdón, para muchas personas, el pensar, bueno, no, si tú cometes un error, pues deja de ser santa. La realidad es que mi error no quita el hecho de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. No quita el hecho de que yo fui creada para ser santa. Y entonces recordar que aún en mis debilidades, que aún en mi flaqueza, Dios me llama santa, Dios me santifica, es una motivación para yo decir, no, yo a lo mejor fallé en el día de hoy, yo a lo mejor, ¿verdad? En el día de hoy no perseguí la santidad, pero yo voy a volver a la cruz, yo voy a volver a arrepentirme, yo voy a seguir viviendo para aquello para la cual yo fui llamada, que fue para ser santo. Y yo le invito que si usted tiene un tiempo, usted lea esta carta a los Corintios y usted se va a dar cuenta que a lo mejor usted se puede identificar con ellos, que a lo mejor usted puede leer y decir, oh, yo hice ese rol, pero aún así Pablo les llama santos. Aún así, Pablo se asegura de que ellos recuerden que no importa en qué situación ellos estén, ellos siguen siendo santificados por Jesús. Y yo no sé si para usted eso es una motivación, pero para mí es una motivación tal vez la más que me allega, es el hecho de que a pesar de mi humanidad, a pesar de mis manchas, Jesús me llame, Cristo me llame, Dios me llame santa y santificada para Él. La próxima razón por la cual debemos, ¿verdad?, de anhelar y motivarnos a vivir vidas santas y vidas separadas para Dios es porque nuestra intimidad con Dios depende de ella. Es muy contraproducente pensar que nosotros podemos tener una relación con Dios si no estamos persiguiendo vivir una vida santa. No que tengamos perfección, porque tengo, ¿verdad?, que asegurarme que usted entiende este punto. Yo no estoy diciendo que si usted, porque entonces me contradeciría lo que dije anteriormente. Yo no estoy diciendo que si cometemos una falla ya perdemos nuestra intimidad con Dios, sino que el perseguir, el vivir una vida de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo que no es bíblico, nos roba, ¿verdad?, de tener una intimidad con Dios, porque mientras más nos acerquemos a la santidad, más íntimos seremos con Él. Mira lo que dice Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, si mi corazón no es limpio, si mi corazón no es santificado, yo no voy a ver a Dios. Como discutimos la semana pasada, yo no puedo tener una intimidad con Él. Y el Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Que yo no puedo aferrarme a lo impuro y a la vez tener una comunión con Dios. Cuando Dios me da convicción de que algo es impuro, de que algo no es santo, de que algo no le agrada, y yo insisto en vivir en esa mentalidad, vivir en ese mundo, Dios no se va a agradar y eso va a impedir mi intimidad con Él. Eh, eh, Cuando yo me doy cuenta de que mi relación con Él depende de cuánto yo persiga la santidad, esa es motivación suficiente para yo decir, tú sabes que no vale la pena. Y hay tantas razones, tantos ejemplos que yo le pudiera dar, pero por ejemplo, a veces nosotros mentimos, decimos mentiritas blancas, y pensamos que eso no va a de alguna forma manchar o romper nuestra intimidad con Dios, impedir nuestra intimidad con Dios. Mentiritas blancas, cosas que hacemos para recibir beneficios, tantas cosas que podemos hacer que nosotros pensamos que son pequeñitas,
pero en realidad nos aferra a lo que no es santo y a lo que no es puro, y nos impide tener una relación íntima con Dios. Y yo no sé si usted ha experimentado que el Espíritu Santo le susurre, que el Espíritu Santo hable a su espíritu, y eso le pueda recordar cuánto usted disfrutó ese susurro, cuánto significó para usted esa intimidad, ese momento de intimidad, y cuánto verdaderamente usted está dispuesto a dar para que ese momento de intimidad con Dios se convierta en lo normal, se convierta en su día a día. La próxima razón, ¿verdad? Por la que debemos de anhelar vivir vidas separadas es porque literalmente vivir vidas santas es nuestra forma de prepararnos para mudarnos hacia el cielo. Todo lo que confesamos al Señor Jesucristo, todo lo que de verdad hemos aceptado que Él es nuestro Señor, estamos esperando su venida, estamos esperando su regreso, y cuando Él regrese, Él nos va a llevar con Él. Cuando Él regrese, ¿verdad? Vamos a ir a vivir a la eternidad. Entonces, si yo no puedo ser santa aquí, en lo natural, en este mundo, ¿qué me hace pensar que yo podré serlo en la eternidad? O que voy a tener un espacio en la eternidad, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles en paz. Entonces, tenemos que procurar la santidad. ¿Para qué? Para que seamos hallados listos para irnos con Él. No podemos, ¿verdad?, esperar que vivir aquí en este mundo de una forma donde Dios no es nuestro centro, y esperar, bueno, cuando Cristo venga, entonces Dios se va a convertir en mi centro. No es así, no podemos tener esa mentalidad, porque la realidad es que es algo que literalmente es irracional pensar, hasta pensarlo de esta manera, a pensar que podemos, que es un switch que podemos subir y decir: ya me mudé para el cielo y voy a acostumbrarme a vivir una vida santa. Tenemos que motivarnos y pensando en dónde yo quiero pasar mi eternidad, dónde yo quiero morar para la eternidad. Porque si yo, ¿verdad? Cuando usted va de viaje, usted se prepara de acuerdo a donde usted va a viajar. Si el clima es caliente, usted se lleva ropa caliente. Si el clima es frío, usted se lleva ropa fría. Pero usted no va el mismo día a la tienda y compra la ropa. Usted viene preparando una maleta desde tiempo para lo que se va a llevar. De la misma manera, nosotros tenemos que comenzar a preparar nuestra maleta, a preparar nuestro espíritu, a preparar nuestra mente para ir a la eternidad a morar con nuestro Señor. Y la última razón que voy a compartir con usted, aunque sé que son muchas, es el hecho de que el bienestar de otros depende de nuestra santidad, yo sé que tenemos la costumbre, que no es una buena costumbre, y lo digo con mucho respeto, pero la realidad es que no lo es. Tenemos la costumbre de decir: la salvación es individual. La realidad es que esa línea de pensamiento no es bíblica. Aunque mi salvación es individual en el hecho de que cuando Cristo venga, yo voy a ir individualmente y la persona van a ir individualmente, es una cosa. Pero la realidad es que todo lo que yo hago aquí en la tierra de alguna forma va a afectar a lo que es la santidad y de los que están a mi alrededor, la salvación de los que están a mi alrededor. Entonces tenemos que, ¿verdad?, acordarnos en esta búsqueda de vivir vidas separadas, que estamos viviendo vidas separadas para nosotros, para agradar a Dios, pero de la misma manera tenemos que motivarnos a vivir vidas separadas para que la salvación de otros también sea guardada. Porque número uno, como les dije anteriormente, a través de nuestra santidad otros van a ver a Dios y van a llegarse a Dios. Y número dos,
cuando nosotros vivimos vida santa, otros van a querer imitar nuestra vida de separación, nuestra vida de santidad. El bienestar de otras personas depende de nosotros. Y a lo mejor usted piensa, pues yo no quiero tener ese peso sobre sobre mis hombros. Lamentablemente vivimos en una sociedad que ha motivado y ha cultivado el que nosotros tenemos que vivir vidas centradas en nosotros, centradas en lo que yo quiero, y lo que a otro le pasa no es mi problema. Y esto es algo tan antibíblico, porque eso no fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se aseguró no solamente de que nosotros recibiésemos salvación, pero sino de que cada uno de sus discípulos pudieran a través de él ver a Dios y ver el ejemplo de él, de su entrega, de su sometimiento, de lo que era desprenderse de sí mismo para el bienestar de cada uno de ellos. Porque cuando él se fuera, ellos solamente se iban a quedar con esas enseñanzas, con ese ejemplo que Jesucristo le dejó, y con el Espíritu Santo, que sería su consolador. Entonces, mira lo que dice Deuteronomio 12:28. Dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. En la misma palabra nos enseña que lo que yo hago en el día de hoy, que si yo decido vivir una vida de separación para Dios, esto va a beneficiar a mis hijos y a las generaciones que vienen detrás de mis hijos. Entonces, si yo decido aferrarme al pecado, si yo decido vivir una vida que no separa lo santo de lo impuro, eso mismo ellos van a hacer. Nosotros a veces acusamos a la sociedad por todos los valores que la sociedad nos ha dado, todo lo que la sociedad nos ha enseñado, pero cuántas veces nosotros nos ponemos sobre nosotros el peso o el hecho de que nosotros hemos sido pasivos en enseñar lo que verdaderamente es vivir vidas separadas para Cristo. Y yo espero, ¿verdad?, que este tipo de estudio abra su mente. Le pido al Señor con todo mi corazón, que abra su mente a, como decía al principio, a lo que es recuperar, lo que es la verdadera santidad, que no tiene nada que ver con las dogmas del hombre, con las cosas que exigimos y dejamos de exigir. Esos son productos de ellas, pero la santidad en sí tiene más que ver con el hecho de que nosotros vivamos vidas de acuerdo a quien nosotros pertenecemos, que es a un Dios que es no una, no dos, 3 veces santos. Entonces tenemos que tener en mente todo esto. Tenemos en poco, y como cristianos, la cantidad o el peso que nosotros tenemos sobre nuestros hijos. Hay un versículo en la Biblia que dice, en el Antiguo Testamento, ahora no recuerdo exactamente, creo que es en Jueces, pero dice que hubo una generación que se levantó que no conocía al Señor. Y yo me he preguntado tantas veces, ¿cómo puede ser que una generación entera no conocía al Señor? Y luego me pongo a ver mi generación y me pongo a pensar en cuántas veces nosotros hemos sido pasivos en mostrarle a nuestros hijos, en mostrarle a las personas cuán santo es Dios, cuán separados debemos de vivir para Dios, que entonces entiendo qué probablemente pudo haber pasado en ese tiempo. No estoy diciendo que eso fue lo que sucedió, pero sí me hace pensar en el hecho de que a veces nosotros no tomamos en cuenta el grado de influencia que nosotros tenemos sobre los que están a nuestro alrededor, sobre nuestros hijos, y a veces hasta peleamos con nuestros hijos porque no se comportan de acuerdo a la palabra, y le sacamos la palabra, y le decimos, esto no es lo que dice la Biblia,
Pero ¿cuál es nuestro ejemplo? ¿Cómo le estamos nosotros demostrando a ellos que deben de vivir vidas santas? ¿Leyéndole un versículo o por lo que hemos o estamos viviendo? Esto es algo que tiene que motivarnos a buscar la santidad en un sentido muy real. Nuestra sed por la santidad, nuestra sed por vivir vidas separadas, o nuestra falta de ella, moldea las personas que están a nuestro alrededor. Nuestros hijos, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros hermanos en la fe, nuestras amistades que a lo mejor no son cristianas. Nuestra forma de vivir va moldeando poco a poco cada una de sus vidas. Y esto es algo que nosotros tenemos que darle un poquito más de peso. Para concluir en esta noche, ¿verdad? Quiero mencionarle a ustedes 10 áreas en las que a lo mejor usted no ha considerado que la santidad es necesaria. Yo en realidad en algunas de estas áreas ni lo pensaba. O sea, para mí la santidad se limitaba a lo que yo vivía en mi vida en la iglesia. Y en mi relación, ¿verdad?, con Dios, en el sentido de orar, de las disciplinas eclesiásticas, pero estas 10 áreas son tan importantes que nosotros le pidamos al Señor, y les voy a pedir que a través de esta semana usted le pida al Señor que le ayude a identificar si en una de estas áreas usted debe de considerar un poquito más su santidad. La número 1 es en nuestros negocios. Muchas veces cuando hacemos negocios no le preguntamos al Señor: Señor, ¿este negocio te agrada? ¿Este negocio va de acuerdo a tu santidad? ¿Va de acuerdo a quien tú eres? Y a lo mejor usted piensa que eso es un poquito radical, pero la realidad es que a la persona que yo le estoy sirviendo en mi negocio va a ver a Cristo no solamente en mí, sino también en la forma en la que yo llevo a cabo un negocio. A veces, ¿verdad?, mentimos o decimos cosas porque son mentiritas blancas, porque nos va a beneficiar, va a beneficiar nuestro negocio, pero en realidad tenemos que considerar si nuestra forma de hacer negocios es algo santo para el Señor. Y la número 2 es nuestra inversión del tiempo. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir: yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para leer las escrituras, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia? Pero tenemos tiempo para tantas otras cosas, como para ver televisión, para descansar, para limpiar la casa. Yo era culpable, créame que yo le estoy hablando desde un punto desde un punto identificado. Yo podía dedicar 8 horas a limpiar mi hogar, a organizar, porque soy quisquillosa, soy maniática, como usted me quiera llamar. Sin embargo, tuve que un día reconocer que yo no estaba invirtiendo mi tiempo de la manera correcta. Y cuando yo hablo de inversión de tiempo, yo no estoy hablando de que son cosas, ¿verdad?, que son malas, en el sentido de que decir: bueno, es que yo no veo televisión. Nosotros podemos invertir el tiempo en cosas buenas, como por ejemplo limpiar nuestro hogar, y aún así no considerar la santidad, porque le robamos al Señor el tiempo de Él. Podemos invertir tiempo en tantas otras cosas que no necesariamente son malas, pero no tenemos un balance que nos ayude, ¿verdad?, a darnos cuenta si el tiempo lo estamos invirtiendo de una manera santa. Y tenemos a Cristo como ejemplo. Cristo, ¿verdad?, dedicaba tiempo para ayudar, pero también dedicaba tiempo para sí. A lo mejor usted dedica todo su tiempo para ayudar a una persona, y eso del sí no está malo. Pero entonces, ¿qué tiempo usted se dedica a usted? ¿Qué tiempo usted le dedica a su familia? Todo está en ese balance, en pedirle al Señor: Señor, ¿en qué tú quieres que yo dedique mi tiempo? Que sea de acuerdo a tu santidad. El número 3 es en nuestra inversión del dinero.
Oh my God. Y en esta sí que yo me identifico. Porque yo soy una persona, ¿verdad? Que el Señor me ha enseñado a ser desprendida. Pero eso me ha costado. Me ha costado porque he malgastado, no he sido buena mayordoma de lo que Él ha puesto en mis manos. Y a veces, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser mayordomos de nuestro dinero, de lo que Él nos provee, de lo que Él nos da. Entonces, esto es muy importante, que consideremos la santidad de Dios en nuestro dinero. Y hay tanta información que yo le puedo dar, pero la realidad es que yo sé que es mucho, pero yo confío en que donde ya me quedo corta, el Espíritu Santo puede revelarle a su vida cómo usted puede aplicar la santidad de Él en esa área. También en nuestro comportamiento hacia el sexo opuesto. Es un área en la que no consideramos la santidad. A veces hacemos un chiste, hacemos algo porque pensamos, tengo la confianza de hacerlo, tengo la confianza, pero la realidad es que si lo que yo digo, el chiste que yo digo, lo que yo hablo, no trae gloria al Señor, a lo mejor yo debo de considerar si yo debo de compartir o no compartir algo, si yo debo de comportarme así hacia otra persona o no hacerlo. ¿Verdad? A lo mejor usted piensa, Fanny está siendo tan radical, tampoco se puede decir un chiste. Hermanos, la santidad de Dios es algo tan puro, es algo tan especial, es algo que para mí todavía la estudio y no la comprendo del todo, que dejar de hacer algo para yo poder ver ese esplendor, el esplendor de su santidad. Yo tengo que ser radical, porque el mundo está siendo radical. Yo tengo amistades que yo les he dicho, yo no quiero tener ese tipo de conversación, yo no quiero participar en ese tipo de conversación o en ese tipo de chistes, y a lo mejor hasta he causado que se sientan incómodos. Pero la realidad es que, como yo le dije en el primer estudio, nuestra santidad va a incomodar a otras personas. Y nosotros tenemos que estar bien con eso. Es ok. Porque la realidad es que yo no pretendo agradar al hombre. Yo pretendo agradar a Dios. Yo pretendo que Dios se agrade de mí. Y si mi decisión tiene que ser radical, pues tiene que ser radical. Eso es santidad. Eso es separación. A veces nosotros queremos vivir vidas con el mundo y también vivir vidas con Dios y pensar que todo va a estar bien. No, este llamado, este estudio es para que nosotros definamos de acuerdo a quién nosotros vamos a vivir, a quién le pertenecemos, a Dios. Entonces, tenemos que vivir vidas santas para Él, o tenemos que desechar su santidad para vivir vidas que nos den de alguna forma el abrazo o la sonrisa de un ser humano que no tiene ninguna trascendencia para nuestra vida eterna. Esto es algo tan complejo que puedo durar aquí 2 horas hablando con ustedes de este tema, porque como le digo, es un tema que se ha vuelto mi pasión. Es un tema que me traspasa, que cada día aprendo más, que cada día me tengo que humillar más delante del Señor y pedirle que Él me corrija, que Él me enseñe, que sé que no lo voy a alcanzar todo, pero pedirle que me dé la convicción y la seguridad de ser firme en lo que ya Él me ha enseñado. Y este es uno de los que yo siempre, ¿verdad? Comparto. El próximo es en nuestro trato hacia la familia. De la misma manera, a veces nosotros, ¿verdad? Somos tan dulces con las personas de afuera y somos tan duros con las personas de adentro. A veces la santidad de Dios se refleja en nuestra ayuda al prójimo, pero cuando se trata de ayudar a los que están en casa, a los que están cerca,
A lo mejor porque hay tantos sentimientos envueltos, hay tantas páginas envueltas, se nos hace difícil, ¿verdad? Pero si en algo tenemos que considerar la santidad de Dios, es en el trato que nosotros damos a nuestros familiares, porque ellos están viendo a Cristo a través de nosotros, porque ellos están recibiendo de nosotros lo que es el amor de Cristo. Entonces, si nosotros lo tratamos de forma mal, ¿cómo podrán ellos ver el amor de Cristo? Y, ¿verdad? También tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a que cuando yo le sirva un plato de comida a mi hijo, él pueda ver tu santidad, él pueda ver tu amor. Yo sé que, ¿verdad? Es radical, pero es que así es la santidad, que cuando yo decido hacer algo por mi esposo, por mi madre, por mi padre, ellos puedan ver tu santidad, cuánto yo considero que mis acciones hacen que otros te puedan ver. Y entonces, ¿verdad? Esta es una área en la que debemos de pedirle al Señor, ayúdame a que todo lo que yo haga pueda ser reflejo de tu santidad. Que es difícil, yes, it is. Sí lo es. Yo no estoy diciéndole que es fácil, yo no estoy diciéndole que esto es algo que se perfecciona, pero es algo que cuando verdaderamente yo le puedo decir, yo le puedo dar testimonio de que cuando verdaderamente nosotros vamos al Señor, le decimos, Señor, yo quiero entregarte esta área. Yo quiero que tú la santifiques. Ayúdame. Él contesta. Él te revela. El Señor me ha revelado a mí cosas en mis sueños, durmiendo, de cosas, áreas en las que yo pensaba que estaba bien. Y el Señor me ha dicho, no, Fanny, te falta, tienes que entregar, tienes que hacer, tienes que dejar de hacer. Y he podido, ¿verdad?, llorar con vergüenza delante del Señor, ir donde Él y decirle, Señor, perdóname porque yo ni cuenta me había dado que esto te estaba ofendiendo, y decirle que ayúdame a hacerlo a tu manera, ayúdame a vivir de acuerdo a como tú deseas que yo viva, de acuerdo a que te pertenezco a ti. Entonces, ¿verdad? Y eso incluye eh, también tantas cosas, la manera en la que las conversaciones que tenemos con otras personas, también es área en la que debemos de considerar nuestra santidad. A veces nosotros tenemos conversaciones y le decimos a la persona, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Automáticamente eso me deja saber que esa conversación no es una conversación santa. Porque si yo tengo que ocultar algo, entonces no estoy, y a lo mejor pensamos, pero no es nada malo, o no es que estoy hablando nada malo. Si yo tengo que ocultar la conversación de alguien, entonces no es una conversación que le trae gloria al Señor. Y en esta área a veces no consideramos la santidad de Dios. Porque, ¿verdad? No es algo eclesiástico, no es algo que sucede en la iglesia, no tiene nada que ver con la Biblia, pero es algo que dice la palabra, que de lo que la boca habla, de lo que hay en nuestro corazón. Y entonces, si nosotros estamos teniendo conversaciones con personas que a lo mejor están alimentando mi carne en vez de alimentar mi espíritu, son conversaciones en las que yo tengo que volver a considerar si estoy siendo separada para el Señor, si estoy viviendo de acuerdo a cómo el Señor quiere que yo viva. Hay chistes que no deben de estar en los labios de personas que se profesan ser santos, porque literalmente, vuelvo y les repito, si no traen gloria al Señor, entonces yo tengo que erradicarlo. Yo no puedo jugar con el pecado, yo no puedo pensar, yo puedo controlar esta área y no esta área. El pecado, y esto es algo que vamos a discutir en las semanas siguientes, es algo que tenemos que erradicar de nuestras vidas, y toda conversación que no trae gloria al nombre del Señor
y que induce a otras personas a pecar o a pensar de una forma que no es santa, tiene que ser erradicada de nuestras vidas. Simple y sencillo. Que es radical, vuelvo y les repito, la santidad es radical. Y la santidad debe de ser extrema. Y ya para concluir, ¿verdad? Tenemos que considerar la santidad en nuestros pasatiempos, en nuestros entretenimientos. Yo he dejado de ver cosas, películas que yo veía, shows de televisión que yo veía, que yo me lo encontraba tan normal. Y me he dado cuenta que lamentablemente, aunque son normales, no lo son, porque proyectan ideas que no son santas, proyectan cosas que no son santas. Yo les comparto, hace un tiempo atrás, el hijo de una de mis mejores amigas cumplió años y yo le hice un regalo. Y el regalo fue una tarjeta para que comprara un videojuego, y el videojuego, ¿verdad? No lo pensé, simplemente lo hice porque yo sé que a él le gustaba ese juego. Y luego me puse a analizar, en ese tiempo estaba estudiando este tema de la santidad, y el Señor me dio la convicción, porque al estudiar y ver el juego, me di cuenta que el juego proyectaba o instaba a lo que era matar, a lo que era, ¿verdad?, hacer trampas para ganar. Y me di cuenta y dije, oh my God, yo hice algo mal. Yo le regalé a un niño algo que lo iba a llevar a pensar que está bien matar, que está bien hacer trampas, que está bien irse por delante. Y a lo mejor usted, vuelvo y le digo, usted piensa, pero eso es extremo. Yo le doy fe de que yo tuve que llamar a mi amiga y pedirle disculpas, pedirle perdón y decirle, mira, perdóname, porque lo que yo hice no estuvo bien. Y así de radical tenemos que ser. Que fue difícil, porque en mi mente yo decía, pero es que todos los niños están jugando ese juego. Pero el Señor me volvía a dar convicción y me decía, pero es que tú no perteneces al mundo. O sea, tú no puedes apoyar algo que el mundo está apoyando simplemente porque la sociedad diga que está bien. Y no, es algo que a lo mejor, ¿verdad? Se lo doy como ejemplo para que usted piense que a veces la santidad o no a veces, que la santidad no se limita a solamente lo espiritual, que nuestro día a día, nuestra forma de vivir tiene que ser, ¿verdad? Una que apoye la palabra de Dios, que nosotros podamos filtrar y decir, ok, esto que yo estoy haciendo de alguna forma va en contra de lo que dicen las escrituras, y por ende yo tengo que dejar de hacerlo. Entonces, en mis hábitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los hábitos que yo le estoy dando valor en mi vida, prioridad a mi vida? Si yo tengo el hábito, ¿verdad?, de hablar una mentira o de decir cosas porque es una mentirita blanca, esos hábitos tienen que ser erradicados, tienen que ser considerados, tienen que ser... mire, hay personas que dicen, yo quiero perder peso, algo bien trivial. Yo quiero perder peso, pero tienen el hábito de que todos los días quieren comer lo que desean, dulces, chocolates, helados. So, tú no puedes esperar un resultado de algo que tú no estás haciendo. So, tu hábito determina si tú estás viviendo vidas separadas para el Señor. Tu hábito determina si en verdad tú estás dado a perseguir la santidad, ¿verdad? Y por último, es la manera en la que nosotros nos expresamos cuando estamos molestos. A veces nosotros pensamos, pues yo tengo derecho a expresar mis sentimientos. Esto es verdad. Pero hay sentimientos que se expresan que son hirientes y que no reflejan la santidad de Dios. Y estas son solamente unas cositas que yo les puedo, ¿verdad?, traer. Hay tanto que abarcar. Yo les digo honestamente, yo no se lo digo porque
quiero, ¿verdad? Aparentar algo que no lo soy. Yo estoy tan quebrada tal vez como lo está usted. Yo estoy tan falta de santidad tal vez como lo está usted. Pero yo he llevado meses peleando con este tópico, estudiando este tópico, pidiéndole al Señor dirección acerca de esto, pidiéndole que Él sea el que me enseñe, porque al final del día lo que a mí me interesa más que todas las cosas es honrarle a Él. Yo no le estoy diciendo que todas estas cosas son cosas fáciles de hacer. Yo no le estoy diciendo que todas estas cosas son cosas que vamos a perfeccionar. Yo lo que le estoy diciendo es que cuando nosotros llegamos a ponerlas al frente de nuestros ojos, cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, a hacer que estas cosas sean prioridades en nuestras vidas, vamos a escuchar el susurro del Espíritu Santo que nos va a decir, ok, esto es vivir una vida separada para mí y esto no es vivir una vida separada para mí. Y cuando Él nos dé esa convicción, nosotros podemos ir delante de Él y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a considerar tu santidad de una forma normal, de que no sea que yo al principio del año voy a dedicar un mes a ayunar y a orar y en los últimos meses del año me voy a olvidar de ti, sino que esto sea algo constante. Es difícil, créame. Créame que yo he llorado, yo he batallado, yo he peleado con el Señor. Es difícil. Y para concluir en esta noche, solamente quiero darle 4 versículos para que usted lo medite durante la semana. Le pida al Espíritu Santo. Yo puedo decirle aquí un montón de cosas, pero nada como la palabra de Dios. Yo he aprendido que no hay nada como la palabra de Dios para confrontar nuestro espíritu, para dirigirnos y para corregirnos y llevarnos a la verdad. Son estos 4 versículos. Yo los voy a compartir para que usted pueda leerlos a través de la semana. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a comenzar a filtrar nuestros pensamientos a través de este versículo. Número 2, Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el último, Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Yo le pido al Señor que a través del estudio de estos 4 versículos, solamente 4, escoja estos 4, uno a lo mejor de ellos, para enfocarse en esta semana y pedirle al Señor, ¿verdad?, que les revele cómo su santidad es parte de esta palabra, de estos versículos. Por eso, ¿verdad?, le pido a Dios que usted abra su mente y entienda que la santidad va tan lejos, va tan más allá de lo que nosotros tenemos en la mente, de lo que nosotros pensamos, que cuando la estudiamos y profundizamos, nos damos cuenta, estos 4 versículos que yo le leí, ninguno menciona la santidad, pero cada uno de ellos de alguna forma mencionan lo que es vivir vidas separadas y vivir vidas santas para el Señor. Si los estudiamos y los escudriñamos, entonces el mundo está en urgencia de ver al Señor, de ver a Cristo, de ver a Dios. Y cada uno de nosotros, los que le pertenecemos a Él, hemos sido llamados a reflejar esa imagen santa de nuestro Señor y Salvador.
una de las cosas que más me impactó en estudiar esto es la oración que hizo Jesús por sus discípulos en Juan 17, 15, 19. Y con esto sí voy a cerrar. Dice Jesús en Juan 17, el versículo 15 al 19, no ruego que los quites del mundo, no podemos ser quitados del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo ideal fuera que nosotros no viviéramos en el mundo. Lo ideal fuera que viviéramos en la eternidad, en un mundo santo, que viviéramos con nuestro Creador. Pero la realidad es que esa no es la realidad. La realidad es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero así como Jesucristo se santificó para que nosotros pudiéramos ver la santidad de Dios, Él nos llama a nosotros a hacer lo mismo para bienestar de otros. Así que Dios le bendiga a todos en esta noche. Espero, ¿verdad?, que esta palabra sea de bendición a su vida. Yo sé que ha sido la mía, que lo sigue siendo. Tantos meses estudiando el tema y todavía me sigue llenando, todavía me sigue confrontando, y espero y le pido al Espíritu Santo que haga lo mismo con usted. Comparta este estudio con otras personas para que puedan, ¿verdad?, ser confrontados con esta verdad y con esta realidad de que necesitamos vivir vidas separadas, necesitamos vivir vidas santas que reflejen a nuestro Padre, al cual le pertenecemos. Dios le bendiga. Acuérdese, ¿verdad?, los hermanos de la iglesia local, que este domingo tenemos nuestro servicio a las 12 del día. Si usted no se ha registrado con la secretaria, asegúrese de hacerlo, mandar un mensaje y dejar saber que usted va a llegar al templo. Para aquellos que no son de nuestra iglesia y están viendo este estudio y desean, ¿verdad?, estar con nosotros, estamos abiertos los domingos de 12 del día a 1 de la tarde, y estamos localizados en el 409 de la 47 en Nueva York. Dios le bendiga a todos y que tengan muy buenas noches.